Antes de comenzar quisiera hacer un spam rápido. Primero que nada, en la descripción encontrarán los links de mis redes sociales en donde de vez en cuando subiré pistas o adelantos sobre futuros fanfics, además de cosas respecto a mi día a día, más las redes sociales de un artista muy talentoso que de vez en cuando me ayuda con ilustraciones. También encontrarán el link para un canal de YouTube donde yo junto a ese mismo artista y mi amigo Zavitar Supremo estaremos subiendo un tipo distinto de contenido. Si les interesa pueden ir a verlos. Bueno, ya no los aburriré más, ahora que empiece lo bueno. Advertencia, este material auditivo puede llegar a describir escenas en extremo violentas o sexuales. Mantener a menores de 16 años alejados de este material. El canal no se hace responsable de lo que pueda sucederle al espectador, ver bajo su propio riesgo. Han pasado varias semanas desde que la escuela de mis hijos explotó, y desde entonces la ciudad se ha vuelto paranoica. Cientos de personas inocentes murieron y ni hablar de los padres que perdieron a sus hijos en la explosión de la escuela. Ahora nadie habla con nadie. La policía le dio al culpable de todo esto como el terrorista Esmeralda, y nadie sabía quién era. Hasta donde sabían fácilmente podía usar lentes de contacto y teñirse el pelo para que nadie lo reconociera, pero lo más curioso era que yo había sido el único que había logrado verlo. Debido a eso me volví la pieza principal en la investigación. Me pedían que describiera su aspecto varias veces para asegurarme de que no cambiaran los detalles. También me preguntaron todas las cosas que él había hecho las veces que logré verlo, en busca de algún patrón de comportamiento, pero no encontraron nada. La situación era tan tensa que las bandas de crimen organizado aprovecharon para ganar terreno y expandir sus negocios. Debido a eso la policía ha tenido muchas bajas en estos días. Las personas ya no quieren salir de sus casas por miedo a que algún delincuente les disparar. Las calles parecían pertenecer a un mundo postapocalíptico. Por algún motivo me resultaba bastante familiar, pero no lograba recordar de dónde. En mi casa las cosas no estaban mejor, no salíamos a menos que fuese necesario, y mis hijos no salían de su habitación. No podemos seguir así, dijo Cami mientras miraba por la ventana. Esta ciudad se fue al demonio, tenemos que irnos de aquí. ¿Y a dónde sugieres que nos mudemos? Salir ahora sería muy peligroso. Mis padres viven algo lejos, pero son solo algunas horas en carretera. Solo tendríamos que preocuparnos en salir de la ciudad y ya está. Cami parecía estar rogándome porque nos fuéramos del estado. Yo no estaba seguro, pero al ver su cara de miedo no pude evitar sentirme mal. En parte sentía que todo lo que sucedía era por mi culpa, era a mí a quien quería. Es maldito, si yo muero lo más seguro es que deje a los demás en paz. Pero no era momento de pensar de esa manera. Ahora mismo solo debía asegurarme de que mi familia esté a salvo, por lo que me levanté del sofá y miré a Cami con seriedad. Empaca lo que necesites, nos iremos esta noche. ¿Tú qué harás? Voy a asegurarme de que la ruta sea segura, dije mientras sacaba de arma de doble cañón para luego dirigirme a la puerta. No hagas nada estúpido, dijo Cami momentos antes de que yo saliera de la casa. En cuanto lo hice comencé a caminar como si fuera un militar, siempre apuntando mi arma a todos lados para cerciorarme de que nadie tratara de dispararme por la espalda. Por un momento no me encontré con nadie que pudiera ser peligroso, pero de pronto mis instintos me advirtieron y al mirar hacia arriba había un tipo a punto de golpearme con una palanca, pero yo reaccioné rápido y antes de que pudiera golpearme llegué
mi arma a su cara y jale el gatillo, la sangre salpicó mi rostro y yo miré el cuerpo durante un minuto y de pronto una imagen vino a mi cabeza, la imagen de un hombre muerto, y el sonido de una mujer gritando, y tan rápido como llegó esa imagen desapareció. No le encontré mucho sentido, pero lo que me llamó la atención fue que ese hombre tenía cierto parecido con el tipo que me estaba atormentando ahora. Algo me decía que eso era más importante de lo que creía, pero en ese momento tenía otras prioridades, por lo que solo continué con mi camino hasta que llegué al final de la ciudad. El camino no era del todo seguro, pero si Cami conducía mientras yo le disparaba a los que trataran de atacarnos, entonces podríamos lograrlo, por lo que di mi misión por terminada y empecé a correr hacia mi casa. El camino de regreso no fue tan largo por algún motivo, pero cuando estaba cerca de mi hogar sentí que algo andaba mal, y cuando miré a mi alrededor vi a algunos tipos los cuales parecían tener intenciones de asaltar mi casa, cosa que yo no planeaba permitir. Lo primero que hice fue sacar mi teléfono y avisarle a Cami, mientras que yo en secreto me acerqué a los bastardos y con un cuchillo les corté la garganta a todos, y de manera extraña me sentí tranquilo hacerlo, como si no fuese la primera vez que lo hacía, y al final cuando ya no quedaba nadie, me dirigí al auto y me senté en el asiento del copiloto, y luego le mandé otro mensaje a Cami. En este le decía que me quedaría de dormir en el auto para asegurarme de que nadie se acercara a la casa. Estuve un par de horas sentando en aquella silla, fijándome en que nadie se acercara a mi casa, y aunque el sueño me trataba de ganarme, yo luchaba contra el sueño poniendo mi cerebro a trabajar con el auto. En lo que más me fijé fue en el nivel de la gasolina. El tanque estaba lleno, cosa que sería muy útil cuando nos fuésemos al día siguiente. Seguí luchando contra el suelo, pero al final no lo logré, y acabé durmiéndome. Desperté al día siguiente debido a que mi esposa estaba golpeando a ventana del auto. Vi que tenía algunas maletas, por lo que de inmediato quité el seguro del auto y ellos entraron. ¿Durmiese bien?, preguntó Cami con una sonrisa. Claro, solo algo incómodo, dije mientras apuntaba mi arma a la ventana, esperando que alguien tratara de atacarnos. Buenos días, papá, dijo Edward, a lo que yo le sonreí y le revolví el cabello. No hay mucha gasolina, tendremos que llenar el tanque durante el camino, pero tenemos suficiente para salir de la ciudad. Esas palabras me confundieron bastante, y cuando revisé el medidor de gasolina vi que este estaba cerca de estar vacío. Eso no tenía sentido, la noche anterior vi que estaba lleno. Bueno, ya vámonos, dijo Cami luego de meter las maletas en el auto y luego arrancar. Quise decir algo, pero no vi necesidad de hacerlo, solo estuve al pendiente de que nadie tratara de hacernos daño a mí o a mi familia. No nos tomó mucho salir de la ciudad y durante el camino me pude relajar. Claro que nos tuvimos que detener a mitad de camino para recargar gasolina. Cami y los niños entraron en la tienda para comprar golosinas, con mi tarjeta, claro. Mientras yo volvía a llenar el tanque, seguí pensando en el por qué el tanque se había vaciado de un día para otro, pero no tenía sentido. El tanque estaba lleno, y la única forma en la que podía haberse vaciado de esa forma es que alguien lo hubiese conducido. Cosa que no podía ser posible porque yo estuve todo el día en el auto. No tienes escapatoria. Aquella voz me puso en guardia y de inmediato saqué mi arma para apuntarle al bastardo, pero cuando me di la vuelta no vi a nadie. Eso solo me confundió aún más, pero al ver a mi familia salir de la tienda me relajé un poco y guardé mi arma. Me quedé callado el resto del día. Y cuando cayó la noche nos quedamos en un hotel que no estaba muy lejos de la casa de mis suegros. Estando allí no pude dormir en todo el día, me mantuve despierto creyendo que algo podría salir mal en cualquier momento. Y eso no me dejó dormir en lo absoluto. Al día siguiente, durante el camino tuve un mal presentimiento, sin embargo, no lograba descifrar qué era, y solo traté de relajarme. No nos tomó mucho llegar a la casa de mis suegros.
Una vez allí yo y Cami nos bajamos del auto, Cami se quedó con los niños para ayudar a Alponse a bajar del auto, mientras que yo solo me dirigí a la casa de los suegros. Quería asegurarme de que todo estuviese en orden, no sé por qué, pero algo me decía que algo había salido mal, así que fui el primero en ir. Al llegar a la puerta la toqué 3 veces, pero esta se movió. Esta estaba abierta, vi a Cami acercándose, pero la miré y le hice una seña para que se escondiera en el auto. Ella entendió y se escondió junto a los niños. Yo saqué mi arma y pateé la puerta y al entrar no vi nada, pero cuando llegué a la sala vi algo que me heló la sangre. Mis suegros estaban muertos, parecía que el asesino les había sacado todos los órganos y los había esparcido por la casa, y con su sangre escribió en la pared: "Voy por ti". Había sido ese bastardo de nuevo. De alguna forma descubrió que mis suegros vivían aquí y se nos adelantó. No sé qué intenciones tenía ese hijo de puta, pero ni loco iba a permitir que mi esposa o hijos vieran esta escena, por lo que solo salí y cerré la puerta detrás de mí, a lo que Cami se acercó corriendo a mí. ¿Qué pasó?, preguntó ella mientras trataba de entrar a la casa, pero yo la detuve. Cami, sabes que te amo, y por tu bien, es mejor que no entres ahí. Ella parecía algo desconcertada y luego sus ojos empezaron a lagrimear. No, dijo ella mientras en sus ojos se empezaba a ver miedo y desesperación y luego volvió a intentar entrar, pero yo seguía deteniéndola. Déjame, soy doctora, los puedo salvar. Gritó ella bastante desesperada mientras seguía tratando de entrar. Cami, aun si siguieran vivos, no habría forma posible de salvarlos, perdón, pero, se han ido. Mis palabras fueron duras, y me sentí mal por eso, pero ella lo necesitaba escuchar. No pasó mucho antes de que explotara en llanto, a lo que yo solo la abracé para consolarla. Me dolía verla llorar, pero en esa situación, me debía acostumbrar. No ella ni los niños ni yo estaremos a salvo, al menos no hasta que ese bastardo estuviera muerto. Luego de un rato las autoridades llegaron. Recuperar el cuerpo fue difícil debido a las condiciones en las que se encontraba. La peor parte fue cuando nos interrogaron. Yo fui el que respondió todas las preguntas ya que fui el único que entró. Al final nos dejaron ir avisándonos de que no saliéramos del estado, como si pudiéramos hacerlo. Por herencia aquella casa pasaba a ser de Cami, pero era una escena del crimen así que debían investigarla, por lo que yo y mi familia nos tuvimos que quedar en un hotel. Pasarían los días. Lo primero que hice fue averiguar si tenía uno de mis locales de armas en esta ciudad, y resulta que si lo tenía, no era por el dinero, pero necesitaba armas y un taller donde fabricarlas y mejorarlas si se daba el caso de que ese tipo apareciera. Cami por su parte buscó trabajo en el hospital local. Nadie tuvo objeción alguna. Para todos era un placer tener a la legendaria doctora Cami en su hospital, y para los pacientes era como un ángel enviado por Dios. Además de que inscribimos a nuestros hijos en la escuela de la ciudad, donde por fortuna se adaptaron fácilmente. Era lo bueno de ellos, eran bastante sociables. Cabe aclarar que en este tiempo Cami estuvo muy melancólica, acababa de perder a sus padres, y nadie quería dejarla verlos. Era normal que estuviese así, y aunque ella era comprensiva, seguía siendo un ser humano, por lo que era comprensible que ella se sintiera así. Buenos días, dijo una señora de avanzada edad mientras entraba en mi tienda de armas. Yo me encontraba modificando un rifle de asalto, pero interrumpí y luego la miré. Buenos días señora, ¿en qué le ayudo? Mire jovencito, es que mi vecino cada día a las 4 de la mañana empieza a taladrar y a martillar, y no me deja dormir, y con mi edad necesito dormir, por lo que pensé que dispararle sería la mejor forma de hacer que se calle. Pues, no era necesario que me contara eso, pero sabiéndolo no le puedo vender un arma, ya que le estaría facilitando un homicidio. Oh, descuide, no voy a matarlo, de hecho, no le voy a disparar a él, solo quiero asustarlo. De igual forma señora, conociendo sus motivos no puedo arriesgarme, lo lamento, pero no puedo venderle un arma.
Bueno, entonces le pediré ayuda a mi nieto, es ingeniero, quizá pueda ayudarme en algo, hasta luego jovencito. Tras decir eso la anciana se fue. Estos días habían sido muy raros. La única vez que algún adulto competente vino a comprarme un arma quiso usarla para robar la tienda y acabó con un agujero en la cara. Cuando el día terminó yo cerré el puesto y me dispuse a irme a casa. Cami usaba el auto para ir al hospital, por lo que yo siempre iba y venía del trabajo a pie. Durante el camino estuve en silencio mientras pensaba en todo lo que había pasado a ese momento. Aquel tipo no había vuelto a aparecer desde lo que le pasó a los padres de Cami, y una parte de mí esperaba que no lo hiciera, pero algo me decía que no podía bajar la guardia, o de lo contrario todo se iría al demonio. Continué caminando durante algunos minutos, hasta que mi teléfono comenzó a sonar, y al verlo vi que se trataba de Cami quien me había enviado un mensaje. Hubo un accidente automovilístico donde un autobús escolar estuvo involucrado, así que a ti te tocará ir a buscar a los niños, no me esperes despierto. Luego de leer eso me reí un poco y después me dirigí a la escuela de mis hijos. Había muchos niños allí, pero fue fácil identificar a mis hijos, eran los únicos rubios allí. En cuanto ellos me vieron corrieron hacia mí y yo los abracé. Estaba dispuesto a llevármelos a casa, pero en eso una profesora se acercó y me habló. Disculpe. ¿Usted es el padre de Edward y Alphonse? Preguntó la profesora, quien se veía algo preocupada. Sí, soy yo, ¿qué pasó? ¿Le importaría acompañarme? La directora quisiera hablar con usted. Cuando escuché eso vi a mis ojos y ellos solo miraron a otro lado mientras Edward silbaba. Eran pequeños, pero así igual me causaban tremendos dolores de cabeza. Ya mejor díganme que rompieron estos dos, y de paso le pago el doble para que la siguiente vez ya quede pagado. Ante esto la maestra se extrañó y luego habló. No, no es nada de eso, es que los chicos han estado haciendo unos dibujos que, siento que usted debería ver. Estaba algo confundido ante esto, por lo que solo seguí a la mujer a la sala del director, en donde encontré a una mujer viendo unos papeles en la mano. Un placer, señor Bakugo, por favor siéntese, tenemos algo de qué hablar. Mire a la directora un minuto y luego mire a los niños. Espérenme afuera, solucionaré esto. Luego cerré la puerta y los niños se quedaron afuera, mientras que yo me senté y esperé a lo que sea que la mujer tuviera que decirme. Bueno, señor Bakugo, le hablo porque me preocupa lo que está sucediendo en su casa. ¿De qué habla? Todo está bien en casa. Bueno, su madre ha estado algo decaída desde la muerte de sus padres, pero ellos son pequeños y apenas hablaban con sus abuelos. No veo cómo eso les afecte. Lo digo por estos dibujos, dijo la mujer al tiempo que me mostraba unos dibujos, los cuales habían sido hechos por Edward y Alphonse. El primero era simplemente ellos dos con Cami y yo abrazándolos. No eran los mejores dibujando, pero tenían talento para ser tan pequeños. El dibujo en sí se veía normal, pero lo que me extrañó fue que detrás de nosotros había alguien encapuchado, más específicamente detrás de mí. Ese encapuchado tenía la cara ensombrecida, pero lo que sí pude reconocer fue que el encapuchado tenía el cabello verde. De inmediato supe que era ese maldito, pero no entendía por qué mi hijo lo había dibujado. En el siguiente estaba yo trabajando en mi taller mientras que Cami me veía desde la puerta, y detrás de ella estaba ese sujeto otra vez. El primer dibujo no lo entendimos, pero la psicóloga dijo que el segundo podría referirse a que sus hijos vieron, bueno, como su esposa le era. No se atreva a completar esa frase. Dije bastante molesto, ya sabía lo que esa mujer quería decir. Sé bien quién es el tipo que aparece en los dibujos, y después de lo que ha hecho mi esposa no querría ni tocarlo. Entiendo, bueno, siendo así, los demás dibujos no les veo mucho sentido.
Los siguientes dibujos eran similares a estos, eran de Kami y Deni en distintas situaciones, mientras que el sujeto encapuchado siempre aparecía cerca de donde yo o Kami estábamos, siempre eran situaciones distintas, pero la única constante era que siempre estaba yo. Había veces en las que estaba yo solo con ese tipo, y otras veces estábamos yo y él viendo a los niños o a Kami. Eso me resultaba muy confuso. Yo no tengo ninguna relación con él, a excepción donde él aparece junto a Kami, siempre aparecemos juntos, y eso no tenía ningún sentido. Sé que no le parecerá algo importante, pero somos una escuela que se preocupa por la salud tanto física como mental de sus estudiantes, y no pudimos evitar pensar que ese hombre podría estar acosando a su familia, ya que los niños lo ven como si siempre estuviera presente. Usted dice conocerlo, así que si no le molesta podría decirme quién es. Me quedé callado un minuto mientras veía el dibujo de aquel sujeto para luego suspirar y responder. Un viejo enemigo. Luego de aquella charla con la directora tomé a los niños y fuimos a casa. Al llegar allí les pregunté que en dónde habían visto a ese sujeto y me dijeron que a veces lo veían caminar cerca de la casa durante la noche. Además parece que Alphonse siempre tenía pesadillas con este tipo, y esas pesadillas fueron las que alimentaron a sus dibujos. Llamé a Kami para hablar de esto con ella, y afortunadamente la llamé en pleno descanso, por lo que pudimos hablar de eso con tranquilidad. Bueno, quizá todo lo que ha estado pasando despertó el miedo de los niños. Quizá, pero no puedo evitar pensar que en algún momento ese tipo trate de lastimarlos de alguna manera. Si eso pasa, tengo fe en que tú estarás allí para protegerlos. Querrás decir los dos. Dije en un tono de broma, a lo que ella se rió un poco. Te recuerdo que de los dos tú eres el único que sabe pelear. Tal vez, pero tú tienes mejor puntería que yo, así que estamos igualados. Jeje, bueno, me tengo que ir, acaba de llegar un sujeto con su miembro metido en el tubo de escape de un auto. No preguntaré cómo pasó. Dije mientras colgaba el teléfono. Luego miré la hora y vi que ya eran casi las 7 de la noche. Les había comprado comida a los niños antes de llegar a casa, así que no debía preocuparme por la cena, por lo que sin problemas pude dejar a los niños en sus cuartos jugando mientras que yo solamente me encerré en mi taller. Tenía una nueva idea para un lanzacohetes y tenía que construirlo, y ya casi no me faltaba nada. Me tomó algunas horas, pero finalmente lo había terminado. Esta belleza no solo lanzaba misiles, los misiles que disparaba podían disparar miles de mini misiles hacia todas las direcciones, causando una inmensa cantidad de daño en área. Era gracias a armas como estas que el ejército de los Estados Unidos llevaba ya años tratando de contratarme, pero yo siempre los mandaba a comer mierda. Una vez el arma estuvo terminada, yo salí de mi oficina y luego me dirigí al cuarto donde Kami y yo dormimos. La noche se sentiría algo fría sin ella, pero ella estaba trabajando, y nada podía hacer, así que solo me recosté en la cama, y cerré los ojos, esperando que llegara el siguiente día. Perspectiva de Kami. Han pasado ya muchas horas desde que tuve mi conversación con Katsuki. La noche había sido bastante intensa, muchos tipos moribundos habían llegado, a algunos casi los pierdo, pero no por nada soy la mejor doctora de este lado del país. Ya eran cerca de las 4 de la mañana, y tenía puesto un reto. Si no sucede nada en los próximos 10 minutos me iré a casa. Dije mientras me bebía un café. Por favor, Kami, cualquier cosa podría suceder, y necesitaremos a la mejor doctora. Dijo una enfermera la cual no se veía para nada cansada. No es mi culpa que tú no tengas a nadie esperándote en casa. Mi comentario pareció haberle afectado mucho a la chica, pero a mí no me importó y solo caminé hacia la sala principal, por si acaso algo sucedía, aunque yo rezaba porque no pasara nada, ya que en serio quería irme a mi casa.
Ya faltaba poco para que mi apuesta terminara, y eso me hacía sonreír, por lo que ya adelantándome me dirigí a vestirme con mi ropa normal para poder irme a mi casa. Ya estaba medio vestida cuando de pronto escuché un estruendo, a la vez que el edificio empezaba a temblar, mis alarmas se encendieron y me fui corriendo a ver qué había pasado, y cuando llegué a la sala principal vi que todo estaba en llamas, y en el centro había un misil. Yo me asusté por eso y sin pensarlo corrí fuera del hospital, logré alejarme un poco, pero de pronto todo el hospital explotó y la onda expansiva me mandó a volar. No fue muy lejos, pero sí caí con fuerza al suelo y cuando me di la vuelta vi que el hospital había dejado de existir. Dios mío, dije mientras veía con miedo. Pero de pronto escuché pasos frente a mí, y cuando miré hacia atrás vi las piernas de una persona y al subir la mirada vi a un hombre encapuchado con un cubrebocas negro y lentes de sol, pero que debajo de su capucha pude visualizar una cabellera verde, y lo que más me asustó, fue ver que tenía una escopeta en la mano con la cual me estaba apuntando. ¿Por qué?, preguntó mientras sentía como mis ojos se humedecían, pero él no me respondió, y solo levantó su pierna con la cual me pateó, y segundos antes de caer al suelo, todo se volvió negro. Perspectiva de Katsuki. Me desperté debido al sonido del teléfono. Yo estaba bastante molesto ya que era muy temprano y odiaba cuando interrumpían mi sueño, por lo que me levanté algo molesto y contesté la llamada. Hola. Dije algo molesto, pero en eso una voz triste. Señor Katsuki, lamento informa de que hemos encontrado a su esposa muerta en un río. Si no es molestia, solicitamos que venga a reconocer el cuerpo. Nuestro más sentido pésame. Me quedé en shock ante esto, y los siguientes segundos lo único que pude hacer fue escuchar la estática del teléfono ya que el otro lado había colgado. No supe cómo sentirme, solo sé que sin darme cuenta mis ojos empezaban a lagrimear, mientras mi mente trataba de asimilar mi nueva realidad. La persona que yo más amaba, había muerto. Una semana después. Las cosas habían sido horribles desde que Kami se había ido, las noches eran muy frías y solitarias. En el funeral los niños no entendían por qué estaban enterrando a su madre, y yo no tuve de otras más que abrazarlos mientras me esforzaba para no romper en llanto. Desde entonces ya no tenía ni la fuerza ni las ganas para ir a aquella tienda de armas. De todos modos no nos faltaba dinero, tenía ingresos multimillonarios mensualmente gracias a mis patentes, pero lo que más me dolía, era saber cómo había muerto mi esposa. Al parecer el bastardo que había causado todo había entrado a mi casa mientras yo dormía y se había robado el lanzacohetes que había construido, y con ese mismo destruyó el hospital donde Kami trabajaba. Ella logró sobrevivir, pero el sujeto la capturó, y la torturó durante toda la noche, y al final la desmembró a un estado vivía y al final se apiadó de ella y la mató, pero para ese punto ella ya habría sufrido mucho, y el cuerpo lo dejó en un río muy cercano a una carretera, por eso tardaron tan poco en encontrarla. Todo eso me volvía loco, me empecé a desesperar. Ese maldito destruyó toda la ciudad donde yo vivía, y cuando yo y mi familia nos escapamos el maldito mató a mis suegros solo para hacer sufrir a mi esposa, y al final también la mató a ella. No sé qué fue lo que le hice cuando yo aún era mafioso, pero ya no lo podía soportar, yo solo quería que me dejara en paz. Papá, tenemos que ir a la escuela, dijo Edward mientras tomaba la mano de su hermano, a lo que yo me levanté, y me froté los ojos, luego tomé las llaves y salí de la habitación. Vamos al auto, no quiero estar afuera más tiempo del necesario, dije sin ánimo mientras me dirigía hacia afuera de la casa, y entré en el auto, y los niños hicieron lo mismo. Luego los llevé a ambos a la escuela, y allí me quedé unos minutos para asegurar de que ellos entrarán a salvo a la escuela.
Luego volví a encender el auto y comencé a manejar por la ciudad. Quería ir a casa, pero pensé que eso me serviría para distraerme un poco. La ciudad se veía más deprimente de lo que recordaba, aunque la verdad no me importaba mucho. Si no fuera por mis hijos, lo más seguro es que ya hubiese terminado con mi vida, así que lo único que me quedaba era tratar de despejar mi mente y buscar la fuerza para seguir viviendo. Luego de una media hora me dirigí a un restaurante y allí pedí una hamburguesa. No tuve prisa en comerla, solo quería quedarme allí un momento. Miré por la ventana esperando ver algo interesante, pero no vi nada. Sin embargo, lo que sí logré ver fue a alguien encapuchado. De inmediato me levanté de la mesa y al agudizar mi vista pude ver que era el mismo bastardo que había ocasionado todo esto. No pude contener mi ira y sin terminar mi comida dejé algunos billetes en la mesa y fui corriendo hacia él, pero el bastardo parecía que podía teletransportarse, ya que cada vez que me distraía por solo un segundo el tipo desaparecía y aparecía en otro lugar. Estuve así un buen rato tratando de alcanzarlo, hasta que entré a un callejón que se encontraba muy oscuro. Por instinto saqué una pistola normal que tenía guardada por si acaso, ya que la de doble cañón era más difícil de esconder. Apunté a todos lados, pero no encontré a nadie, pero de pronto sentí un escalofrío y al voltear me encontré cara a cara con ese bastardo. Ha pasado tiempo desde la última vez que charlamos, Katsuki Bakugo, dijo él mientras se quitaba la capucha, mostrando su cabello verde rizado, además de sus ojos esmeraldas. Tienes mucho valor para aparecer frente a mí, dije mientras me preparaba para dispararle. Relájate, solo vine a hablar. Cállate, tú mataste a todas esas personas, tú me quitaste a Kami, no pienso permitir que mates a nadie más. Hablas como si fueses un héroe, pero la verdad es que tú eres el villano aquí, dijo aquel maldito, a lo que yo ya harto quise dispararle, pero la pistola no funcionaba, y cuando la revisé vi que el cartucho estaba vacío. Mala suerte, con un arma vacía no podrás salvar a tus hijos. Me quedé en shock ante esto y miré con miedo a ese tipo. ¿Qué hiciste?, dije con mucho miedo, a lo que el tipo me miró con odio. Lo que tú me hiciste hacer. No entiendo, ¿qué fue lo que te hice? Yo ni siquiera te conozco, dije ya algo desesperado, pero en eso él me miró fijamente y habló. Mira mis ojos, y dime que no recuerdas todo lo que has hecho. De alguna manera, al ver los ojos de ese tipo sentí como el miedo inundaba mis venas, y de pronto mi mente se desbloqueó. No recuperé toda la memoria, solo recordé el día que conocí a este tipo. Su nombre era Izuku Midoriya, me había encontrado con él hace ya algunas décadas. Aquel día les disparé a sus padres y también a él, pero cuando le disparé el tiro falló y a mí se me habían acabado las balas, por lo que lo dejé vivir. Por tu mirada, puedo ver que recordaste solo lo que te hice a ti, dije mientras me levantaba y encaraba al maldito. Entiendo que esté enojado, pero no tienes ningún derecho a matar inocentes, y menos a mi esposa. Esperé que me respondiera, pero no dijo nada, y en su lugar solo rió un poco y caminó hasta que fue cubierto por una sombra, no sin antes hablar. Creo que ya deberías ir a buscar a tus hijos. Ante esto mis ojos se ensancharon, y tuve el presentimiento de que algo andaba mal, por lo que sin pensarlo corrí a mi auto y de allí fui a toda velocidad hacia la escuela donde estudiaban mis hijos. Me tomó cerca de 20 minutos llegar, y en cuanto lo hice de inmediato quise entrar, pero el guardia me detuvo, pero yo no estaba dispuesto a perder el tiempo, así que lo golpeé dejándolo noqueado, y luego corrí por todos los pasillos. La escuela era de todas las edades, y te educaban hasta estar listo para la universidad, por lo que por un momento pensé que no podía encontrar a mis hijos, pero de milagro logré verlos a través de una ventana, por lo que sin dudarlo derribé la puerta. La maestra se asustó bastante, y trató de detenerme, pero yo la empujé. Luego tomé a mis hijos y salí de aquel salón bajo la mirada expectante de todo el mundo. Mis hijos se veían bastante confundidos,
Pero antes de yo poder explicarles algo, uno de los salones que estaban en el fondo del pasillo explotó. Esto me hizo confirmar mis sospechas. Izuku había puesto bombas en la escuela de mis hijos, otra vez. No perdí ni un segundo y me fui corriendo mientras cargaba a mis niños. Corrí tan rápido como me fue posible mientras los salones iban explotando uno a uno, matando a cientos de personas en el camino. Por un momento creí que no lo lograría, pero al último minuto logré salir del rango de la explosión, y aunque esta sí me mandó a volar, igual no fue mucho problema, solo tuve que usar mi cuerpo para amortiguar la caída de mis hijos. No esperé a que las cosas fueran a peor y metí a mis hijos en el auto y luego me fui de allí. «Papá, ¿qué sucede?», preguntó Edward bastante preocupado. «No se preocupen niños, papá se hará cargo de todo, ustedes solo vayan a su habitación cuando lleguemos a casa y quédense allí, yo me aseguraré de que estén a salvo». Luego de eso el viaje fue en silencio, y cuando llegamos a casa tomé a mis hijos y los metí a casa, y luego la cerré con llave. «Suban a su habitación y no salgan de allí hasta que yo les diga, ahora mismo estamos en peligro», dije con seriedad, a lo que los niños me hicieron caso y se fueron a sus cuartos, mientras que yo fui a mi taller, y de allí saqué mi arma de doble cañón. La revisé y vi que el cargador estaba lleno, además de que todo estaba en orden. Luego fui al sótano y de allí saqué muchas tablas de madera, clavos y un martillo, con el cual comencé a tapar todas las puertas y ventanas. No hubo salida que no estuviese sellada, nadie iba a entrar ni a salir de mi casa. Pueden llamarme loco si así lo desean, pero iba a proteger a mis hijos, aun si eso me costaba la vida. Pasaron 5 días, teníamos bastante comida almacenada por lo que no tuvimos problemas con eso. La mayoría del día los niños se la pasaban viendo televisión o jugando con sus juguetes, mientras que yo solamente me quedaba en la sala esperando que aquel sujeto apareciera para poder terminar con esto de una vez por todas. Algo raro que pasó durante ese tiempo, fue que a veces escuchaba voces durante las noches. Traté de ignorarlas ya que supuse que era la paranoia y la falta de sueño que empezaban a afectarme. Actualmente eran las 4 de la tarde, mis hijos estaban en sus cuartos jugando a los vaqueros, y yo estaba sentado en una mecedora frente a la puerta con mi típica pistola de doble cañón. En todo ese tiempo no había podido dormir casi nada, por lo que tenía mucho sueño. Traté de luchar contra las ganas de dormir, pero me sentía demasiado débil, y por más fuerza que hiciera me costaba mucho mantener los ojos abiertos. Poco a poco empecé a ver cómo todo se oscurecía, y antes de darme cuenta, mis ojos se cerraron. Los abrí casi al instante, pero al hacerlo pude sentir que mis fuerzas se habían recuperado. Con eso supe que me había dormido, quizá ir con mis hijos para ver cómo estaban, pero en eso una voz me interrumpió. «Al fin despiertas, no puedo torturarte si no estás consciente». Aquella voz me puso en alerta y cuando me di la vuelta fue cuando lo vi. Izuku Midori ya estaba sentado en mi sofá, por lo que yo le apunté y le disparé, pero de alguna forma el maldito esquivó el disparo. «Ey, no seas tan rudo, solo vine a hablar». «Cállate», grité muy enojado mientras seguía disparándole al maldito, pero él solo corría por todo el lugar esquivando las balas y en eso una de estas dio en varios sacos de harina que había en la cocina y de alguna forma se formó una nube de humo en la sala, por la cual pude ver la silueta de Izuku corriendo hacia arriba, por lo que yo rápidamente lo seguí mientras continuaba disparándole. «Niños, escóndanse», grité tras llegar al segundo piso, ya que allí ya no había ninguna niebla. «Qué mala puntería, Bakugo», dijo Izuku con una risa burlona, a lo que yo continué disparándole por toda la casa, gastándome 2 cartuchos, pero tenía muchos más, así que seguí disparándole por toda la casa, pero el maldito era muy escurridizo. Al final se me habían acabado las balas, por lo que tiré mi arma y saqué un cuchillo que tenía escondido y con el ataque al maldito, pero de igual forma logro evadirme y aunque trate de detenerlo logro entrar a la habitación de mis hijos. Eso me aterró y de inmediato
inmediato entré y le lancé el cuchillo con todas mis fuerzas, pero cuando le dio, este no se clavó en su piel, sino que lo atravesó y la parte que tocó el cuchillo se desvaneció como niebla, a lo que él me volteó a ver y mientras se desvanecía me dijo: pobre alma en desgracia. Cuando terminó de desvanecerse vi que el cuchillo estaba enterrado en una tabla de madera que había clavado en la ventana, pero lo que más me llamó la atención fue ver que toda la habitación estaba llena de sangre, y cuando vi la cama de mis hijos, vi una imagen que me acompañaría durante toda mi existencia, mis hijos, mis dos muchachos, Edward y Alphonse, ambos estaban tendidos en sus camas, todas las sábanas estaban manchadas en sangre, sangre la cual había salido de una herida en sus cuellos. Me acerqué a ambos temiendo lo peor, y cuando los toqué, vi que estaban fríos, muy fríos. Eso me hizo saber la verdad: mis hijos, mi única razón para vivir, habían muerto. Mis ojos se inundaron de lágrimas y yo no me pude contener. Aquel día exploté en llanto, lo había perdido todo, y ahora ya no me quedaban fuerzas para continuar. Por lo que solo me quedé allí llorando, hasta que las fuerzas se me acabaron. Luego salí del cuarto de mis hijos, y miré a todos lados, no sabía qué hacer, no sabía a dónde ir, yo solo quería morir. Te ves muy patético, Katsuki. Miré a mi derecha y allí estaba Izuku, recostado contra la pared viendo fijamente las escaleras. En ese momento la ira me ganó, y quise correr para embestirlo, pero en cuanto quise tocarlo lo atravesé cual fantasma. Tú, mataste a todos los que amaba. Volví a decir ignorando el hecho de que no lo podía tocar. Seguí tratando de golpearlo durante un buen rato hasta que me cansé y solo me paré frente a él mientras lo veía fijamente. Pobre y desafortunado Katsuki, dijo él simulando que yo le daba pena. Ellos solo eran niños, ¿por qué los mataste? Dije bastante desesperado, a lo que Izuku se reiría un poco y luego hablaría. ¿En serio, aún no lo has entendido? Yo no maté a nadie. Sus palabras me confundieron un poco, pero en eso empecé a reírme como maniático, y luego de unos segundos logré calmarme. Eres un cínico hijo de puta, mataste a cientos de personas, hiciste explotar 2 hospitales y 2 escuelas, ¿y para qué? Para tratar de herir a mi familia, y al final a mi esposa la secuestraste y torturaste, a mis suegros les sacaste los malditos órganos, y a mis hijos les cortaste el maldito cuello. ¿Tú en serio eres tonto? ¿Cómo pude haber hecho todo eso siendo solo un producto de tu imaginación? Me quedé en shock ante eso, quise creer que él mentía, pero de pronto varias copias de él empezaron a aparecer por todos lados. Solo somos el reflejo de tus pecados, somos aquello a lo que tú más le temes, somos la ira, el miedo, y la frustración que sintieron todos aquellos a los que mataste antes de venir a Estados Unidos, y a los que mataste después de venir. No, esto no es posible. Tú viniste hasta aquí a vengarte. No es posible que no seas real. Katsuki, tu verdad es que tú fallaste el tiro que me habría matado, o que al menos habría matado al yo original, pero la verdad es que tienes mejor puntería de la que crees. Luego de que él me dijera eso, las memorias de aquella noche regresaron a mí mientras él contaba lo que había sucedido. Luego de que dispararte, te fuiste de mi casa, pero hubo algo, que aunque alcanzaste a ver decidiste ignorar, pero tu subconsciente no lo ignoró. Cuando le disparaste al Izuku Midoriya original, la bala lo atravesó, y por eso viste que impactó contra la pared, mientras que tú solo asumiste que había fallado el tiro. Al final mi yo real murió desangrado al no tener nadie que lo atendieran, y de haber sobrevivido no tenía forma de salir de Japón, por lo que esa bomba atómica debió acabar con él. Pero entonces, ¿qué eres? ¿Y quién mató a todas esas personas? Ya te dije quién soy. Volvió a hablar cuando de pronto todas mis memorias de Japón comenzaron a llegar de la nada. Soy aquello a lo que más le temes, soy la ira, el miedo, la frustración de aquellos a quienes mataste, soy un producto de tu subconsciente creado para castigarte por todos y cada uno de tus pecados, yo soy tu condena.
Todas mis memorias habían estallado, todas y cada una de las personas a las que había lastimado aparecieron en mi cabeza. Yo grité de dolor ya que tanta información era difícil de procesar. Todas las personas que maté, torturé o violé, todos sus rostros se grabaron a fuego en mi cabeza, y tras unos minutos de agonía, finalmente pude procesar esa información, a lo que yo simplemente me levanté algo adolorido y luego miré a mi supuesta alucinación a los ojos. Ok, supongamos que te creo y que tú sí eres un producto de tu imaginación, en cuyo caso es imposible que hayas matado a mi familia, así que responde, ¿quién los mató? Ante esto Izuku comenzó a reírse, a lo que yo solo me confundí aún más mientras esperaba una respuesta. Fuiste tú. Me quedé en shock ante eso, tardé un minuto en procesarlo, pero antes de poder hacerlo el maldito siguió hablando. Cada vez que te dormías, tu subconsciente tomaba el control, y arrepentido por todo lo que habías hecho fuiste a matar a todos, las bombas en las escuelas y los hospitales, tu familia, todo, lo hiciste, tú. Hizo énfasis en esa última palabra para dejarme en claro que yo lo había hecho todo. Traté de convencerme de que no era verdad, pero de nuevo, mi memoria se desbloqueó, y vi todo lo que había hecho. Vi cuando instalé las bombas en mi tienda de armas, y en el hospital y la escuela de mi antigua ciudad. También vi cómo conducía hacia la casa de mis suegros y los mataba de aquella forma tan brutal. Allí supe el por qué el tanque de gasolina había bajado tanto. También vi el momento en el que le disparé al hospital de Kami con el lanzacohetes que yo mismo había creado, y luego vi cómo la secuestraba y torturaba para al final matarla, y por último, vi cómo puse las bombas en la escuela de mis hijos, solo para al final ver cómo con mis propias manos les cortaba el cuello a mis hijos mientras dormían. Aquello me destrozó, empecé a gritar y a suplicar que todo fuese mentira, y en mi desesperación no me fijé en lo que había detrás de mí. Fin del juego. Dijo él mientras yo seguía retrocediendo, hasta que me acordé que detrás de mí estaban las escaleras, pero para cuando me acordé ya era tarde, pisé mal y todo el peso de mi cuero se fue para atrás, y antes de darme cuenta, todo se había vuelto oscuro. Narrador. Bakugo se encontraba sumergido en una infinita oscuridad, sus brazos y piernas estaban llenas de una sustancia viscosa de color negro rojizo, similar a la sangre, la cual impedía sus movimientos, pero contrario a esto Bakugo sintió con sus pies que el suelo parecía arena, pero no tuvo tiempo de pensar en esto ya que una voz profunda y tenebrosa hizo acto de presencia. Katsuki Bakugo, asesino, violador y ladrón, mataste a las únicas personas que estuvieron dispuestas a darte amor, e hiciste que el sacrificio de aquellos que te dieron una segunda oportunidad fuese en vano. Por estos y todos los pecados que cometiste en tu vida, quedas condenado. Aquella palabra hizo eco en la mente de Bakugo, pero antes de poder pensar en algo, dos manos empezaron a jalarlo de la camisa, y a ver hacia abajo vio una escena que lo horrorizaría. ¿Por qué lo hiciste, papá? Aquellos niños, en vez de tener inocencia en sus ojos, en su lugar había odio, un odio reflejado en la abundante sangre que salía de estos, sangre que poco a poco comenzaba a inundar el lugar. Yo te amaba, creí que podrías cambiar, pero me equivoqué. La esposa de Bakugo también había aparecido, y entre los empezaban a atormentar al Pelicenizo. Te dije que pagarías. Dijo otra voz femenina a espadas de Bakugo, quien a voltear le encontró con una chica de cabello blanco con mechones rojos, y así poco a poco todas las personas que Bakugo había matado empezaron a manifestarse con rostros demoníacos, y mientras la cámara se aleja mostrando a miles de millones de almas atormentando al Pelicenizo, de fondo lo único que se logra escuchar son los gritos de desesperación de aquel hombre que a pesar de haber amado a su familia, de igual manera los mató. Aquel hombre desesperado suplicaba que Dios lo salvara, pero en el momento en el pudo ver al cielo, en vez de ver
era Dios, vio un par de orbes rojas que brillaban con la intensidad del fuego. Estas dos orbes le confirmaron algo a Bakugo: ya no había salida para él, este era su castigo por todo el daño que había causado, y aceptando su destino, dejó de pelear, permitiéndole a los 1000 demonios con forma humana comenzar a torturarlo, cumpliendo así el destino de un hombre que desde su nacimiento ya estaba condenado.